La economía en el feudalismo. En los primeros tiempos de la Edad Media, la economía tuvo un carácter casi exclusivamente agrícola. Recién, a partir del siglo XI, empezaron a renacer los mercados, los centros urbanos y el comercio internacional. A raíz de las cruzadas, aumentó el intercambio comercial entre las ciudades italianas y el cercano Oriente. Con el tiempo, la cantidad de bienes traídos de Oriente llegó a ser tan grande que ya no pudieron ser consumidos por los mismos italianos. Los mercaderes empezaron a cruzar los Alpes y a vender sus mercaderías en los países del norte. El comercio internacional se desarrollaba desde el este hacia el oeste. Las exportaciones de China y la India eran llevadas a los puertos del Golfo de Persia y del Mar Rojo. De ahí, las caravanas de camellos y caballos partían a Alejandría en Egipto o a los puertos de San Juan de Acre y de Jaffa en Palestina. Allí las mercaderías eran cargadas en los barcos y llevadas a las ciudades del norte de Italia, a Venecia, Génova y Florencia. Un segundo sistema de comercio internacional se desarrolló en los mares del norte. Lana inglesa y paños flamencos eran llevados en barco por el Mar del Norte y el Mar Báltico a los puertos escandinavos y bálticos, donde eran intercambiados por cueros, pieles, granos y madera. Para la economía cerrada de las aldeas, solo habían existido mercados locales donde los siervos de la villa podían vender semanalmente los pocos excedentes de su producción agrícola y los productos de su industria doméstica. A raíz del crecimiento del comercio internacional, los señores feudales establecieron ferias, que se celebraban una vez al año y donde se juntaban los comerciantes provenientes de todas partes de Europa. Particularmente famosas eran las ferias de la Campaña de Francia. El señor concedía su protección armada a la feria, a cambio de lo cual se le pagaba un tributo. El aumento del comercio se relacionó con un aumento del uso de la moneda y del dinero circulante. En las ferias, algunos comerciantes se dedicaron a los negocios de dinero. Establecieron su banco para cambiar monedas, recibían dinero en depósito y giraban letras de cambio para poder efectuar pagos en otras plazas. También prestaban dinero cobrando intereses. Esta práctica fue prohibida en un comienzo por la Iglesia como usura, mas con el tiempo se establecieron leyes para impedir la usura y establecer una tasa justa de intereses. Al mismo tiempo renació la vida urbana. Muchas ciudades se formaron al pie de los muros de un castillo o al lado de un palacio episcopal o de un convento. Otras se establecieron a orillas de los ríos, las vías naturales del comercio. En aquellos tiempos belicosos, las ciudades, al igual que los castillos, tuvieron que rodearse de poderosos muros y fortificaciones. En el centro de la ciudad había una plaza en la que se celebraba el mercado semanal. A su costado se elevaban la iglesia, el palacio del ayuntamiento y las casas de los principales gremios y de los patricios. Como el recinto urbano era reducido, las calles eran estrechas y las casas angostas de varios pisos. La vida urbana era muy distinta de la vida del campo, y por lo tanto, las ciudades tuvieron que darse sus propias leyes y su propia organización. El gobierno de la ciudad era ejercido por un consejo municipal, cuyos miembros eran elegidos por las corporaciones. Solían pertenecer a las familias patricias, esto es, las familias más antiguas y ricas. El consejo estaba presidido por un alcalde. El gobierno municipal cuidaba de la defensa de la ciudad y de la seguridad pública, percibía los impuestos, administraba el dinero municipal, nombraba a los jueces y jurados, administraba las escuelas y los hospitales y fijaba la política económica. En un comienzo, las ciudades dependieron del señor en cuyo territorio habían sido fundadas. A partir del siglo XI, las ciudades se levantaron y mediante negociaciones y violentas luchas, obtuvieron gradualmente su independencia, quedando sujetas directamente al rey. Los impuestos que las ciudades pagaban al rey aumentaban su riqueza, y por lo tanto, también su poder sobre los nobles. Las ciudades se convirtieron en aliados importantes de los reyes en su lucha por consolidar el poder central y quebrar la resistencia de la nobleza feudal. Con el fin de reglamentar las actividades comerciales, los mercaderes se organizaban en asociaciones o guildas. Solo los miembros de una guilda estaban autorizados para vender sus mercancías en determinados distritos, de modo que gozaban de un monopolio en esa región. El tribunal de la guilda juzgaba los conflictos entre los miembros y castigaban a comerciantes deshonestos. La guilda ayudaba a sus socios en la vejez y mantenía casas para los pobres.
Los artesanos tenían sus propias asociaciones, los gremios. Para cada actividad artesanal había un gremio correspondiente: joyeros, zapateros, peleteros, armeros, etc. Para poder ejercer algún oficio, era indispensable pertenecer a un gremio. Este fijaba los precios y reglamentaba la cantidad y la calidad de la producción. Se debía realizar el trabajo por el honor del oficio y no por afán de lucro. La formación de un buen artesano tomaba largo tiempo. Un aprendiz entraba de niño al taller de un maestro, donde permanecía entre 5 y 12 años. Vivía en la casa del maestro, donde recibía comida y vestuario, pero ninguna remuneración. Al terminar el aprendizaje, se convertía en oficial y empezaba a recibir un salario. Para completar su formación, los oficiales debían salir de viaje y trabajar en distintos talleres. Vueltos a la ciudad natal, presentaban su obra maestra y rendían un examen para ascender a maestros. Las ciudades y los gremios muchas veces establecieron tratados y alianzas con otras ciudades y otros gremios para conceder mutuos privilegios y unir sus fuerzas en la lucha contra los piratas, los salteadores de caminos y las ciudades rivales. La más importante de estas asociaciones fue la Liga Hanseática, que, a fines del siglo XIV, incluyó a cientos de ciudades y puertos del norte de Alemania, de los Países Bajos, Inglaterra, Escandinavia y Rusia, y que logró establecer su monopolio sobre el comercio marítimo de todo el norte de Europa. Con el desarrollo de la ciudad y de la población urbana, apareció un elemento nuevo en la sociedad europea. El habitante de la ciudad o burgo, el burgués, a diferencia del noble, estaba interesado en el comercio y el trabajo y no en la guerra. En la ciudad no existía la servidumbre. El aire de la ciudad hace libre. Los vecinos eran hombres libres que se sentían orgullosos de sus derechos, de su riqueza y de su poder.